Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del ajedrez? Nuevamente aquí en el canal de YouTube de Ajedrez al Sur. Esta es la quinta entrega de la serie de videos que titulamos La toma de decisiones en el ajedrez y vamos a analizar una muy interesante partida entre los grandes maestros Vijay Anand y Joel Lautier del torneo de Bill 1997, en el cual se planteó una defensa escandinava, y aunque la partida es corta, es muy jugosa y hay muchos elementos que nos van a aportar ideas que venimos analizando en los videos anteriores. Así que ya nos metemos de lleno en la partida, que comenzó con E4 D5, E por D, dama por D5, caballo C3, dama 5, D4, caballo F6, caballo F3, C6, alfil C4, alfil F5, caballo E5. Otra línea posible es alfil D2, pero caballo E5 está muy bien. E6, G4, alfil G6, y Anand juega lo más agresivo que puede, jugando H4, y aquí sí hay un cruce de caminos. Las negras pueden elegir jugar alfil B4, alfil D2, caballo E4 y F3, de acuerdo al antecedente de Cámpora Hansen del año 89. Sin embargo, no hay tantas dificultades como la posición lo indica a primera vista, dado que las negras pueden entrar en alfil por C3, B por C3, caballo por C3, y si ahora dama C1, amenazando H5 y dama B2, las negras pueden responder con C5, ejerciendo presión sobre D4 y a su vez sobre el caballo de E5, que quedaría en el aire tras el cambio de peones C y D. Así que volvemos a la partida. Caballo BD7, caballo por D7, caballo por D7, y aquí las blancas juegan H5, lo cual lleva a que el alfil tenga que recurrir a alfil E4, que es la única casilla disponible para salvarlo. La elección que pueden acá elegir las blancas es torre G1, o sea, hay que retirar la torre, pero hay que encontrar el lugar adecuado. Y tras caballo B6, alfil E2, caballo A4, alfil D2, caballo por C3, B por C3, podemos decir que las negras han pasado la apertura sin grandes inconvenientes, ¿no? Hay una partida en la cual el negro continuó con H6, alfil D3, alfil por D3, C por D3, y tras enroque largo, las negras hasta tienen un juego un poco mejor que las blancas. Esto corresponde a la partida Pisela-Prie de Bruselas 93. Otra posibilidad, en lugar de torre G1, sería enroque, y tras alfil D5, caballo por D5, C por D5, alfil D3, alfil D6, las blancas tienen la pareja de alfiles como base fundamental. Sin embargo, las negras tienen una posición muy sólida y quizá puedan en algún futuro no muy lejano aprovecharse de el avance de los peones H y G, que pueden transformarse en debilidades a medida que avanza el juego. Esto se jugó en la partida Vesterinen-Prie de Andorra 94, que finalizó en tablas mucho más adelante. Sin embargo, Anand, tras alfil E4, juega torre H3, y aquí
el gran maestro francés Joël Lothier decide, antes de ir a D5, que es la casilla de destino del alfil, hacer una jugada intermedia por medio de alfil G2. Otros grandes maestros recomiendan ir directamente a D5 y tras alfil D3 en roque largo, las blancas pueden continuar con alfil D2, pero tras dama D6, caballo por D5, E por D5, el negro tiene un juego respetable. No tienen una buena partida y no creo que tengan debilidades de importancia. La jugada alfil G2 es más compleja y obligará a su vez a las blancas a plantear, a tomar una serie de medidas para no caer en dificultades también rápidamente. El truco de alfil G2 parece ser que es, si torre G3, obviamente volver a D5, pero después ganar un tiempo con la jugada alfil D6 que presiona sobre la torre de G3. Así que este chiste táctico, que aparentemente favorece a las negras, sin embargo le va a causar muchas más dificultades a su propio autor que al rival. Anand juega muy bien torre E3 y ahora la cuestión es que el alfil de G2 está en una situación un poco más incómoda y la torre está apuntando obviamente por rayos X al rey de E8. Si ahora las negras continúan con B5, tras alfil de 3, B4, caballo E4, tras la inevitable alfil por E4, el negro está un poco inferior porque, a diferencia de otras variantes, aquí ha debilitado su flanco dama. Así que volvemos a la partida. Tras torre de 3, el gran maestro francés juega caballo B6, tocando al alfil, y ahora hay que decidirse por una de las dos diagonales. Alfil B3 es claramente inferior por C5 con la amenaza C4, y esto le brinda a las negras un muy buen contrajuego. Así que hay que volver a D3 y tras caballo D5 las negras confiaban en que mover la torre lo llevaría a una pérdida de tiempo y de esta manera mantener la presión y la actividad sin retrasar demasiado su desarrollo, porque el alfil después sale también tocando, en este caso, ¿no? Presionando sobre el peón, sobre el caballo de C3. Si ahora entonces las blancas juegan torre G3, entonces tras caballo por C3, B por C3, alfil D5, alfil D2, las negras pueden jugar ahora dama A4 y tras dama E2, evitando el cambio de alfiles de casillas blancas, B5, H6, enroque largo, y la partida es compleja, pero el negro no tiene nada que envidiarle a la posición de las blancas. Sin embargo, aquí Anand descubre una muy interesante alternativa que seguramente las negras no consideraron en toda su dimensión, y esa jugada es F3. Lo que permite F3 es lisa y llanamente que el alfil de G2 no vuelva a la partida.
Y si ahora las negras, juegan caballo por E3, tras alfil E3, tenemos que evitar que el rey o alguna otra pieza vayan a capturar el alfil de G2, con lo cual serían 2 piezas por la torre, ecuación que es claramente ventajosa a las blancas en esta posición. Aquí el gran maestro alemán Carsten Müller sugirió alfil A3. El truco es que si B por A3, tengo alfil por F3 como jugada intermedia y conseguí liberar al alfil. Tras dama D2, alfil por G4, el negro no tiene problemas. Por tanto, no hay que capturar el alfil, sino jugar alfil C1. Y tras alfil B4, las blancas consiguen ventaja con rey F2. Y si alfil C3, B por C3, dama por C3, alfil D2, dama por D4, rey por G2 y las blancas están mejor. La pareja de alfiles supera, creo, con cierta holgura la disposición de piezas de las negras, de torre y un par de peones por los dos alfiles. Otra posibilidad, quizá la más interesante, sea jugar dama C7 con idea de entrar en el flanco rey de las blancas. Por ejemplo, si caballo D5, dama G3 jaque y contra rey D2, C por D5. Aquí es interesante dama E1 y tras dama F4, dama F2. Con lo cual las blancas parecen mantener varias amenazas. Las negras juegan dama H2 y tras rey E2, una posible continuación sea alfil D6 y hay que analizar esta posición. Otra alternativa ante F3 es caballo F4, pero tras torre 5, caballo por D3, dama por D3, rey C7, las blancas nuevamente disponen de rey F2 tocando el alfil. Creemos que en esta posición el blanco tiene alguna ventaja. Y por último, la otra jugada posible sería no capturar la torre, sino jugar caballo por C3, B por C3, dama por C3, alfil D2, dama D4, rey F2, pero tras alfil por F3, rey por F3, la partida también tiene ribetes complejos, aunque parece que las blancas tienen compensación. Perdón, las negras tienen alguna compensación por el material. Por ejemplo, alfil C5, rey G2 y enroquelar. Es para detenerse un buen tiempo y evaluar todas las alternativas que disponen ambos bandos. Así que volvemos a lo que fue la partida. Las blancas tienen que enfrentarse ahora al alfil por B4, que amenaza no solo ganar la calidad en E3, que esto ya lo tenía, pero evaluó que no le convenía, sino también sobre la clavada del caballo C3. Aquí las blancas jugaron rey F2, alfil por C3, B por C3, dama por C3. Y aquí es muy interesante lo que va a acontecer. Torre B1. Aquí las negras podrían elegir tomar la calidad, pero tras caballo por E3, alfil por E3, alfil por F3,
dama por f3, enroque largo. Las blancas disponen de, creemos, de rey g2 con ventaja. Nuevamente la pareja de alfiles puede hacer estragos y hay mucha presión sobre el flanco dama en el lugar en el que está alojado el rey de las negras. Otra alternativa era jugar a torre b1, alfil por f3, pero tras dama por f3, dama por d4, torre b7 nos da una gran ventaja para las blancas. Así que volvemos a torre b1, el negro finalmente eligió dama d4 y esta es la posición que en realidad queríamos abordar para tratar de utilizar algunos de los elementos que estuvimos evaluando, ¿no? Los 4 factores que nos dan cierta certeza. En realidad hay como una combinación de esos 4 elementos, ya lo estamos viendo en varios ejemplos, en los cuales esa combinación de los elementos nos permite ser capaz de ajustar la cantidad de información que tenemos que considerar y saber cuál es la relevante y cuál no, para que esto nos oriente hacia tomar una decisión correcta. Es decir, solo si somos capaces de adquirir esa información, la información suficiente para que podamos tomar las elecciones correctas. Y hay otro elemento que tenemos que agrupar aquí, y es que si nosotros nos entrenamos en este método de ir utilizando las distintas herramientas disponibles para hacer una evaluación correcta y tomar una decisión que esté acorde a esa información que tenemos, vamos a ir progresando. Y muchos de esos procesos mentales no van a ser del todo claros, porque ya caminan por terrenos, si se quiere, que son del inconsciente. Y esto lo podemos emparentar con el andar en bicicleta. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque todos los que saben andar en bicicleta saben que una vez que aprendieron y que ya se hizo como un ejercicio natural, no se ponen a pensar en cómo tienen que pedalear y mantener el equilibrio, simplemente andan. Y muchas de las decisiones que tomamos en ajedrez tienen esa naturaleza. Las hacemos porque ya estamos acostumbrados a hacerlas, porque, digamos, sabemos hacia dónde se orienta. A medida que la evolución de un ajedrecista se hace más importante, los momentos en los cuales eso no pasa, o sea que no es simplemente pedalear, se van achicando. ¿Por qué? Porque tenemos el entrenamiento y la información y los conocimientos para poder sobrellevar buena parte de las dificultades. Pero sin duda, para llegar a eso se requiere de, obviamente, el estudio, el entrenamiento y tener un sistema nervioso apto para sobrellevar las dificultades que se nos presentan en una partida de ajedrez. Y a su vez, quizá el elemento que más importante es poder extraer la información que está en la posición para presentarle a nuestro rival un gran número de dificultades que no pueda resolver. En este caso, la partida está en un punto culminante. Otro de los elementos a tener en cuenta es el saber cuándo hay que analizar
sin descanso porque la partida está a punto de volcarse hacia uno u otro lado, ¿no? Son los momentos de crisis en los cuales uno tiene que tomar una decisión porque o perdemos o ganamos en ese momento crítico. Y bueno, si no estamos entrenados en esa habilidad de descubrir cuándo se generan estos momentos de tensión, se nos va a hacer difíciles porque no vamos a entender qué es lo que está pasando en el tablero. Bueno, aquí las blancas eligieron jugar torre por b7, lo cual está bien. Y empezamos a sugerirles que detengan el video para analizar las distintas alternativas que se van a generar en el tablero. Las negras aquí eligieron jugar torre b8, pero la otra alternativa era evidentemente escapar del alfil, aunque de momento el rey no puede moverse a g2 porque está en el aire de la torre de e3, presionada sobre él con el caballo y con la dama. A ver, ¿qué pasaría? ¿En qué piensan ustedes que puede continuar el blanco en esta posición? Nuevamente les sugerimos que detengan el video y analicen la posición. Bueno, si analizaron detalles, se van a... Lo que más llama la atención es no solo la clavada de la torre, la situación incómoda del alfil de h3, sino los rayos X entre ambas damas. De momento eso no se puede aprovechar, pero se puede inducir a que la posición vaya por ese lado, ¿no? Y por eso aparece una jugada como torre por f7, ¿no? Obviamente si el negro captura la torre, viene alfil g6 y las blancas ganan material. Entonces las negras están obligadas a sacar la dama o defenderla. Una manera quizás la más correcta sea jugar c5. Y ahora nos topamos con que la torre sí corre peligro. Así que la podemos retirar a b7. Y la cosa se complica, no tanto por enroque, que parece arriesgada, pero que ataca a la torre de b7, por torre b7, y si ahora c4, las negras se tienen que enfrentar a torre a4, presionando sobre el peón de c al clavarlo, caballo b6, pero tras torre a3, c por d3, torre de a por d3, dama c5, las blancas disponen todavía de rey g3 y el alfil nuevamente está en problemas. Por tanto, contra torre b7 enroque largo no es la solución, sino enroque corto. Y aquí las negras parece que completan el desarrollo y vuelven a presionar sobre toda la posición blanca, ¿no? Amenazan liberar el alfil de h3 vía alfil por g4 y todavía tienen a tiro la posibilidad de capturar la torre de de 3. Así que las blancas son las que tienen nuevamente, después de torre f7 c5, encontrar otra solución. Y aquí la clave está nuevamente en sacar provecho de los recursos tácticos que nos ofrece la posición. Y la gran jugada para las blancas es torre f5. De esta manera evito el enroque largo y mantengo la presión. Y si ahora las negras capturan la calidad, después de alfil por e3, dama por b2, las negras van a estar en muchas dificultades tras
torre C5, enroque largo y rey G3. Creemos que esta posición es de ventaja decisiva para las blancas. Así que alfil H3 estaría resuelto a favor de las blancas. Otra alternativa tras torre por B7 sería desistir de la captura o de la presión que el caballo de D5 ejerce sobre la torre de D3 por medio de caballo F4. Y de la igual manera estoy con esta jugada defendiendo el alfil de G2. Pero acá las negras tienen dificultades, por ejemplo tras dama E1, dama F6, rey G3 con ventaja, o directamente a caballo F4, rey G3, y si dama D6 tengo la posibilidad de jugar alfil A3. Este chiste táctico es muy bonito, está siempre latente y sigue aprovechándose de la situación incómoda del rey en E8. Si ahora dama por A3, alfil E4 creemos que es decisiva, ¿no? Amenazo dama D7, amenazo la torre. Otra posibilidad, si no, después de dama A3 es alfil E4, de igual manera con múltiples amenazas. Por lo tanto, dama por A3 no se puede jugar, pero no son muchas las opciones, ¿no? La otra alternativa sería mantener los jaques jugando caballo por H5, pero tras rey G2, dama G3 jaque, rey F1 y se acabaron los fuegos artificiales y las negras están en grandes problemas. Entonces, si alfil H3 no funciona, empezamos a buscar una jugada como E5 para nuevamente sostener a la dama. Pero creemos que las blancas pueden mantener una importante ventaja, ahora especulando, continuando con la situación del alfil de G2. Por ejemplo, podemos jugar dama E1 y tras alfil por F3, C3, dama C5, rey por F3, caballo por E3, alfil por E3, dama D6 y ahora la jugada fuerte es dama B1 manteniendo el control de la columna B y amenazando múltiples cosas sobre el flanco rey. Otra jugada posible en lugar de dama E1 es directamente C4, dado que si caballo F4, las blancas ahora pueden elegir jugar alfil B2 presionando sobre la dama y el peón de E5. No hay muchas opciones aquí y tras caballo H3, rey por G2, dama por E3, las blancas ahora disponen de rey por H3 y nuevamente es la pareja de alfiles contra una torre y algunos peones. Finalmente, la opción en lugar de alfil H3 sería jugar enroque largo, pero tras torre F7, rey B8, las blancas disponen de dama G1 y creo que se encuentran en una posición ganadora. Volvemos entonces a torre por B7, las negras eligieron torre D8 y aquí
Buena parte de la información que obtuvimos en la línea anterior la podemos utilizar para evaluar esta posición. Obviamente es prematuro jugar alfil por G6, dado que tras dama por D1, torre por E6 jaque, rey F8, alfil A3 jaque, caballo E7, si alfil por E7 juego rey G8 y zafé de las amenazas, así que tengo que recurrir a torre de E por E7, dama de 4 jaque, rey por G2, H por G6, torre de 4, rey G8, torre por D4 y torre por D4. Obviamente esto no es saludable para las blancas, así que debemos recurrir a otra línea, pero esta línea nos ofrece una importante información para que la idea que tenemos de aprovecharse del ataque de la clavada o del ataque de rayos X que se produce entre las dos damas se pueda cristalizar de manera decisiva para las blancas. Y aquí por eso nuevamente te pedimos que detengas el video y evalúes qué pueden jugar las blancas. Bueno, la clave entonces pasa a ser la jugada H6. Esta jugada le permite el ingreso o es del alfil por otra diagonal y a su vez el sostén de las piezas ante un ataque combinado del alfil de D3 y la torre de E6. Si ahora las negras recurren a capturar la calidad vía caballo por E3, tras alfil por E3, dama E5, H por G7, torre G8, dama G1, alfil por F3, rey por F3, las blancas nuevamente tienen ventaja. Si bien su rey está un poco inestable, el rey negro también tiene sus dificultades y la pareja de alfiles puede ocasionar más de un problema. Por otro lado, si juego G6, obviamente la respuesta es alfil por G6 y tras dama por D1, torre por E6, rey F8, torre por F7 jaque, rey G8, torre G7, rey F8, alfil A3 con ventaja decisiva. Esto se va a repetir en otras variantes, ¿no? Las negras eligieron jugar G por H6, que es claramente inferior a caballo por E3, que era sin duda la jugada. Y aquí las blancas nuevamente eligen alfil G6, que las pone a las negras contra las cuerdas. Si ahora intento dama por E3, alfil por E3, F por G6, las blancas quedan ganadas con alfil C5. Si en lugar de capturar el alfil juegan dama F6, están obligadas ahora a entregar la dama tras alfil por F7, torre por F7, caballo por E3, dama por D8, la jugada más precisa, rey por D8, alfil por E3, alfil H3 y torre por A7 con ventaja decisiva. Y si, claro está, jugamos de manera lineal, a dama por D1 sigue torre por E6, rey F8, alfil por H6, cosa que no sucedía en la variante anterior
en la cual las blancas no habían jugado H6, y ahora tras rey G8, alfil por F7 es mate. Por último nos queda analizar caballo por E3, pero tras alfil por F7, rey F8, dama por D4, torre por D4, tras alfil por E3, nuevamente la ventaja decisiva es de las blancas. Así que volvemos a alfil G6, las negras probaron caballo E7, pero tras dama por D4, torre por D4, torre D3, brillante el golpe este, que hace que todos los problemas de las negras parece que desaparezcan. Sin embargo, permanece el del alfil de G2, que está allí desde hace casi una decena de jugadas. Si torre por D3, alfil por D3, obviamente, y amenazamos quedarnos con pieza de más por el rey por G2 y torre B8 como amenazas. Entonces las negras eligen el único camino disponible para no perder material, por lo menos en estas jugadas: torre D8, torre por D8, rey por D8. De esta manera evito que la amenaza sea torre B8, que nos gane la torre, y aquí las blancas ganan con alfil D3. ¿Por qué ganan? Porque si ahora juego alfil H1, la amenaza es entonces alfil B2 y contra torre E8 alfil F6, y las blancas están en posición ganadora porque no disponen de ninguna movida sin perder material. Bueno, espero que esta partida les haya interesado. Es muy interesante y muy rica. Hemos visto solamente las líneas principales, pero desgranar este tipo de posiciones y tratar de entender cómo se combina la creatividad con el cálculo y la utilización de método de análisis ordenado, pero también sin que eso coarte la creatividad, nos parece el punto saliente de esta partida. Y nos estamos viendo en las próximas entregas. Hasta siempre.